Bueno, vamos a continuar a esta hora de la tarde, en este día, en este viernes, fin de semana, que ya estamos inmersos de lleno, como quien dice. Vamos a continuar hablando de los 5 sentidos. Bueno, nos vamos a centrar en uno de ellos concretamente, en el oído, en la audición, porque ya saben ustedes que es importante ver bien, que es importante oír bien, es importantísimo todo, ¿no? Recibirlo, recepcionarlo pues al 100%. Pero bueno, para aquellas personas que tengan alguna dificultad, en el caso de la audición, vamos a hablar de un tema interesante, de un servicio que pone en marcha Zocóptica, una empresa cordobesa que ya ustedes conocen y yo creo que bastante bien, de la mano de esta casa. Y bueno, para hablar de ello le damos la bienvenida a Aurelio González. Aurelio, muy buenas. Hola, buenas tardes. Audiología, la ciencia que estudia el oído, ¿no? O el audio, ¿no? Que intenta resolver los problemas de audición, efectivamente. Que hay que decir que hay más personas a las que imaginamos, ¿no? Con problemas de oído, algunas reconocidos los problemas y otras puede que no lo sepamos, ¿no? que tengamos. Es el gran problema que existe en el tema de la audiología, la negación del problema. Hay personas incluso que son conscientes de que tienen el problema, pero hay una negación. Muchas veces por cuestiones estéticas, otras veces por cuestiones económicas, pues no terminamos de resolver el problema de audición que tenemos. Se da un perfil en el centro de audiología de la persona que acude, que en muchísimas ocasiones no acude por voluntad propia, acude llevado por la familia, porque le cuesta trabajo reconocer la limitación que tiene. Se da la circunstancia de que la familia es la que padece ese problema de audición, bien porque cuando se le habla no se entera de lo que se le está diciendo, bien porque no se entera cuando está hablando por teléfono, o bien porque directamente la televisión la pone a un volumen que es insoportable para las personas que oyen con normalidad. Esta persona tarda mucho tiempo en reconocer el problema, acaba siendo llevado al centro de audiología por la familia, y allí es ya donde se diagnostica claramente cuál es el problema que tiene. Bueno, estamos viendo ya imágenes de este establecimiento, Zocóptica, que regenta Aurelio, y bueno, estamos viendo todo lo relacionado, ¿no? Con la medición de la audición, ¿no? Explícanos un poquito, este es un nuevo servicio que incorporáis. Exactamente, vamos a ver. En la misma línea que Zocóptica se ha comprometido en la línea de la óptica, en el mismo sentido se vincula en el mundo de la audiología, con aparatos de última tecnología, con métodos de última tecnología y apostando fuerte por la calidad. Hemos construido un centro de audición. Lo normal es acudir al centro de audiología y que la toma de medidas se realice en una cabina aproximadamente de 1 metro por 1 metro. Más o menos, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Oscilan entre 90 centímetros cuadrados y 120. 1,20 metros cuadrados. Esto es un problema porque normalmente cuando la pérdida auditiva es por problema de edad va acompañado de una falta de movilidad. Son personas con movilidad reducida. Y claro, poner a una persona con esa movilidad reducida, que en muchas ocasiones acuden en carritos y demás, pues era un problema. A mí es algo que me ha preocupado bastante hasta que le encontré la solución. Y la solución ha sido insonorizar una habitación de 6 metros cuadrados y convertirla en una cabina de 6 metros cuadrados. De manera que tanto el paciente, el audioprotesista y el acompañante del paciente entran en esa cabina, entramos en esa cabina de audición, vamos, de audiometría, donde realizamos la prueba y no dificultamos la toma de medidas de esta persona, añadiéndole una dificultad, un problema de comodidad. Así que, para empezar, tecnología de última generación. Segundo, comodidad. Ahí estamos viendo ahora mismo cómo el tamaño del audífono, ahora estamos viendo cómo se coloca sin la gafa, cómo el tamaño del audífono se ha reducido una barbaridad. Vean cómo antes era una prótesis que se veía sí o sí y ahora puede quedar perfectamente disimulada detrás de la oreja. En el caso de los caballeros, soy yo el que estoy poniéndome el audífono,
a pesar de que tenemos el pelo corto, pues puede quedar perfectamente mimetizado, puede quedar perfectamente oculto. Y en el caso de las señoras, pues qué duda cabe que teniendo el pelo un pelín más largo, pues queda totalmente oculto. Es un otro problema que tiene el hecho de asumir la limitación auditiva, la cuestión estética. La cuestión estética parece que se vea ese audífono, bueno, pues es señal de persona mayor, de persona, y nos negamos constantemente a que eso sea así. Está claro que la tecnología avanza y prueba de ello es los audífonos que estamos viendo, los audífonos que has traído aquí concretamente para que los veamos y que bueno, son auténticamente microscópicos, ¿no? Podríamos decirlo, comparándolos con los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? hasta la fecha, ¿no? De la misma manera que nos hemos educado en el ambiente aquel que decía que la gafa perjudica la imagen, el tema del audífono, si cabe, pues se ha sancionado más todavía. Esto sí que se ha relacionado con persona mayor, ¿no? El hecho de llevar el audífono siempre es admitir que tenemos una edad. Y qué duda cabe, que no podemos negar, que en estos últimos 200 años hemos multiplicado por 2 la esperanza de vida y hay órganos que lo llevan muy bien. La piel, órganos internos, pulmones, corazón, riñones. Pero hay otros órganos, como son los ojos, los oídos, la dentadura, que esa longevidad no la llevan tan bien. Una persona hace 200 años, con 40, 50 años, estaba esperando ya fallecer. Hoy por hoy, pues estamos en primera vida totalmente. Y claro, estas personas hace 200 años no padecían problemas de presbicia, no padecían problemas de oído, en algunas ocasiones no tenían problemas de dentadura, pero al alargar la vida, pues qué duda cabe, pues que se va mermando. Y afortunadamente, y gracias a Dios, pues hay medios para que podamos ir resolviendo esta merma de esos sentidos tan importantes como son el oído y la vista. El 80%, me atrevería a decir que incluso más, el 80 al 90% de la información que a lo largo del día le entra a una persona, bien le entra por la vista o bien le entra por el oído. El gusto cuando estamos comiendo, el olfato cuando olemos algo y el tacto, pues ya sabemos que cuando tocamos algo. Los 5 sentidos. Los 5 sentidos, efectivamente. Bueno, el oído es importante. Bueno, está claro que la franja de edad a partir de los 50, 60 años es cuando evidentemente somos más vulnerables, ¿no? a padecer una enfermedad auditiva, ¿no? Que yo creo que todo el mundo, ¿no? Al final el oído se debilita, ¿no? Sí, por su uso, ¿no? Hay un desgaste, efectivamente, por el uso. Hay otro tipo de circunstancias, que es alguna patología, bien por una enfermedad, una infección, bien por algún ruido, alguna explosión, algún problema que hayamos tenido con algún ruido excesivo que puede ocasionar esa merma auditiva. Lo normal es que empiecen a deteriorarse las células que controlan las frecuencias altas, ahí es donde empezamos a tener problemas. Hay un inconveniente en el tema de la solución de este problema de la audiología, y es el tema del precio. Es lamentable, pero hay que entrar a valorar eso. Hay un porcentaje altísimo de personas que terminan con el audífono en la mesilla de noche. Además, es curioso el sitio donde termina guardándose el audífono, pero por una cuestión muy sencilla. Para empezar, hay que ponerse en manos de un profesional. Segundo, hay que valorar la merma auditiva que tenemos, y en función de la merma auditiva que tengamos hay que dar una respuesta, hay que dar una solución. En ocasiones, yo recurro siempre al mismo ejemplo. Si tenemos un 40 de talla de zapato, no podemos ponernos un 36 porque el 36 sea más económico. No podemos decir que los audífonos no funcionen. Quizá el problema haya sido que no nos hemos puesto, primero, en manos de quien debemos ponernos, y segundo, no le hayamos dado la solución que teníamos que haberle dado. Para empezar, todo el mundo llega queriendo utilizar un solo audífono porque quiere apañarse, es el término que se emplea. Tenemos 2 oídos para algo, tenemos 2 ojos para algo. Yo no he visto a nadie que vaya con una lente puesta en una gafa, llevamos las 2. Pues lógicamente, si tenemos pérdida auditiva, tenemos que poner solución en los 2 oídos. Segundo, la técnica nos permite no solamente oír, se da la circunstancia que cuando no resolvemos el problema como debemos, se reproduce el sonido, pero no sabemos de dónde viene. Eso es algo muy peligroso. Si vamos a cruzar un paso de cebra y solamente oímos el coche y no sabemos ubicar
de dónde viene el coche, pues lógicamente tenemos un problema ya no solamente de audición, sino de seguridad. ¿Cómo conseguimos ubicar el sonido? Pues oyendo normalmente con ambos oídos. Eso se consigue resolviendo el problema, insisto, si tenemos la merma en ambos oídos, resolviendo el problema en los dos oídos y dando una respuesta proporcionada al problema que tengamos. Está muy extendido el hecho de que el tema de la audiología no está conseguido. No, un no rotundo. Hay que estudiar el caso particularmente, hay que estudiar a cada persona y hay que dar una respuesta proporcionada. Eso no significa que haya que irse a un audífono de alta gama. Si es cierto que si acudimos a un audífono de alta gama conseguimos hacer una adaptación binaural. El aparato, los dos aparatos funcionan combinados perfectamente. Voy a poner un ejemplo. El aparato prioriza la fuente sonora del habla. Quiero decir, si yo abro una ventana de donde está proviniendo ruido del tráfico, por ejemplo, y tú me estás hablando al otro extremo, los aparatos priorizan la fuente de habla, minimizan el efecto del ruido y se quedan con esa fuente de habla, con lo cual no solamente oímos, entendemos lo que se nos está diciendo, que es importantísimo. Prioriza. Prioriza la fuente de habla, increíble. distingue entre lo que es ruido y distingue entre lo que es ruido y habla. Es totalmente configurable, se da una circunstancia de la persona. Ayer mismo adaptábamos un audífono, una persona bastante joven, y esta persona pues lleva tiempo sin escuchar con normalidad. Y decía que, bueno, que había ruidos, efectivamente, ruidos que tú y yo estamos escuchando con normalidad, y esta persona, por llevar 8 o 10 años sin oír con normalidad, pues le sorprende, me decía que escuchaba la lluvia. Es curiosísimo, ¿no? Pues bien, esta persona tiene que adaptarse a volver a oír. Hay una parte de la adaptación que hace el centro audiológico, adaptando el aparato, adaptando el audífono a la merma auditiva que tiene la persona, y otra parte de la adaptación la tiene que hacer la persona. Son órganos que llevan 8, 10, 14 o 20 años sin oír con normalidad. Es lo mismo que una rehabilitación tras tener una escayola puesta, ¿no? Tenemos 1 mes, 2 meses la escayola puesta, después tenemos que acudir a una rehabilitación para retomar, para volver a tener una movilidad, tener una sensibilidad, que esos músculos retomen esa normalidad. Pues el aparato auditivo es exactamente igual. Se empieza a reproducir el sonido con normalidad y estos órganos que tenemos aquí representados con este oído interno, pues tienen que volver a ponerse en marcha. No podemos pretender desde primera hora oír como cuando teníamos 15 años, que eso también es un error, aspirar a oír como cuando teníamos 15 años. De todas formas, Aurelio, no olvidemos que solamente es corregir los problemas, las patologías de audición, ¿no? Sino que el oído puede generar otro tipo de enfermedades, ¿no? Otro tipo de patologías, ¿no? Cuando el oído está afectado, en el oído se tiene el sentido del equilibrio, que no lo valoramos hasta que no tenemos problemas. El oído interno tiene un líquido que es la linfa, que además de transmitir esas ondas sonoras, convertir esas ondas sonoras en sonido, nos hace tener ese equilibrio, que cuando esa linfa se trastorna por cualquier circunstancia, bien por alguna infección, bien por algún traumatismo, bien por 1000 cosas, porque demos vueltas, pues nos provocan ese tipo de mareos. No obstante, son dos cosas que funcionan totalmente aparte. La audición por un sitio, el equilibrio, aunque es el mismo líquido, está en el mismo órgano, son dos cosas que funcionan totalmente aparte. Hay ocasiones en los que sí van de la mano ese problema auditivo con ese problema de estabilidad, pero en principio son dos cosas que funcionan totalmente aparte. Sí, pero que es un órgano del cuerpo que hay que cuidar y hay que mimar y hay que revisar. Es importantísimo, es calidad de vida. Oír en condiciones es calidad de vida. No se concibe una persona que no tenga ese problema de audición. En muchas ocasiones, y como he descrito antes, la persona que padece el problema es una merma que se va produciendo poco a poco y no somos conscientes de esa merma auditiva que estamos teniendo, de esa pérdida. Somos conscientes cuando conseguimos adaptar el audífono, cuando devolvemos a esa persona a la normalidad y se dan cuenta. Muchas veces nos dicen, me oigo mi voz. Es curiosísimo. Me oigo mi voz. Llevan años que no se escuchan, no se oyen hablar.
Sí quiero resaltar en este sentido que cualquier persona que se adapte a un audífono en Zocóptica previamente va a tener la ocasión de probar el audífono. Nosotros no le vamos a contar a nadie cómo se oye, además es bastante complicado, ¿eh? Va a ser esa persona donde en su hábitat natural es muy complicado que nosotros en el centro auditivo reproduzcamos la vida normal de esa persona, ¿eh? Luego le vamos a sí, que debe probarlo en su hábito. Efectivamente, le vamos a prestar unos audífonos y va a ser esa persona la que nos va a contar a nosotros las dificultades que tiene, las novedades que se encuentra cuando oye con normalidad, y todo es configurable. Si se oye en eco, si se oye sonido metálico, todo está prevenido, todo está previsto, y se puede hacer. Los audífonos hoy por hoy, al margen de que en el tamaño se han reducido 3 veces, se han reducido bastante, son pequeños ordenadores. Antes yo recuerdo, cuando se hacía una audiometría, se mandaba al laboratorio esa audiometría, era lo único que se tenía en cuenta para configurar el aparato, y venía el aparato ya configurado en el laboratorio y lo único que hacíamos era cambiar la pila y tocar el volumen. Hoy por hoy, en Zocóptica, sí, hemos visto con ahí los el aparatos, que controla todos los parámetros. Ahí es donde se programa el aparato. El aparato, ya insisto, es un pequeño ordenador donde trae un disco duro, llamémosle así, donde en el centro auditivo, donde en Zocóptica, programamos en función de las necesidades que tenga cada persona, que no tienen por qué ser para todas las personas igual. Sí, estéticamente el aparato es el mismo para todos. Es el mismo, efectivamente. Pero luego lo que es la configuración... La configuración es totalmente distinta y a la carta para cada persona. Hay personas pues, que les gusta escuchar música, se destaca esa prioridad y esa persona puede escuchar música perfectamente. Hay personas pues, que no quieren escuchar ese ruido del tráfico y quieren, pues se minimiza ese ruido del tráfico. Hay personas pues, que se pasan la vida sentados delante de la televisión, bien porque por falta de movilidad, bien porque les gusta y se prioriza. Estamos viendo, no sé si estamos viendo los... Vamos a pedirle a mi compañero que nos dé un plano de aquí de esta muestra que nos has traído de los diferentes audífonos, de esta oreja y con la parte interna del oído. Estamos viendo una pequeña petaca ahí en el expositor, lo que se encuentra a la izquierda de sus imágenes. Sí, lo que sería como el mando a distancia, ¿no? Efectivamente, eso es un streamer, se llama. Este aparato posibilita que podamos escuchar el teléfono, que podamos escuchar el teléfono a través de los audífonos, que podamos escuchar la televisión a través de los audífonos con una calidad extraordinaria. Sin necesidad de poner... Sin necesidad de que otra persona, a la vez que nosotros estamos oyendo la televisión, tenga necesidad de estar escuchándola. Además se oye con una calidad extraordinaria, y cuando estamos manteniendo una conversación, simplemente con apretar un botoncito, una conversación telefónica, simplemente con apretar el botón podemos atender nuestra llamada telefónica a través del aparato. Y luego, si se cierra un poco más a este smartphone de Apple, al iPhone, son totalmente conectables con el iPhone, Luego una conversación se puede mantener perfectamente a través de... Sin necesidad de tener el aparato en el oído y con la calidad que ellos nos ocasionan. Increíble. Yo no sé dónde vamos a llegar. A Dios gracias, seguimos avanzando en ese sentido. La demanda cada día es más grande de aparatos que resuelvan el problema de la audición y los laboratorios pues están invirtiendo muchísimo dinero en resolver esos nuevos problemas que vamos teniendo. Somos víctimas de nuestros hábitos de vida. Cada día necesitamos más hablar por teléfono, cada día hacemos más uso de la televisión, cada día hacemos más uso de estos aparatos electrónicos. Quien dice televisión dice una videoconferencia también, se puede oír a través de estos aparatos. Y no nos olvidemos que hay personas de edad avanzada que por las circunstancias han perdido esa audición, pero que tienen una vida muy activa. Bueno, pues ya es posible este servicio de audiología en Zocóptica, que está en el Zoco, todo el mundo más conocido, este barrio. Avenida de Manolete, esquina con Plaza Matías Pras. Y bueno, es aconsejable, ¿no? Ir y pasar y hacer una revisión, ¿no? Mínimamente aunque una no revisión. tengamos problemas de audición, porque abusamos hoy por hoy
los auriculares los usamos mucho y bueno, esto mucho es, y mal. efectivamente. A unos volúmenes totalmente insoportables. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, Como sí, dice el sí. refrán, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Se oye muchísimo, se oye muy bien cuando tenemos este órgano sano, Cuando somos jóvenes. pero lo vamos mermando a base de someterlo a unas frecuencias intolerables para el oído, y con el paso del tiempo, pues bueno, como he dicho antes, somos víctimas de nuestros propios hábitos. Pues Aurelio González, ¿alguna cosita más? Bueno, ayer fue el Día Mundial, ¿no? Exactamente. Ayer cambiamos de plano, nos vamos a dirigir a la óptica ahora. Ayer fue el Día Mundial de la Visión. Zocóptica, tanto en el plano de la audición como en el plano de la óptica, hizo una apuesta por el aspecto sanitario tanto de la óptica como de la audiología. Y bueno, pues se emprendieron algún tipo de actividad al respecto. Tenemos que sensibilizarnos en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de las cegueras son fácilmente corregibles siempre y cuando haya un diagnóstico precoz. Zocóptica, no quedándose en esa voluntad verbal de preocuparse por la sanidad del ojo, recientemente hizo una inversión bastante alta, la adquisición de un retinógrafo, en el cual pues cualquier persona que se someta a esta prueba, a esta retinografía, en el caso de que tenga algún problema, se va a reflejar rápidamente ahí y se van a poder tomar las medidas lo antes posible, lo que se viene llamando diagnóstico precoz. Está muy extendida una enfermedad que se llama DMAE, degeneración macular asociada a la edad, que es totalmente, los primeros estadios de la enfermedad, es totalmente asintomática. Se da la circunstancia que el ojo que presenta los primeros síntomas es difícilmente recuperable. A partir de ahí se pone en tratamiento el otro y ese sí puede mantenerse esa visión. Con una simple retinografía en el estadio inicial de la enfermedad se puede poner en tratamiento y podríamos evitar una ceguera, que creo que es importante. Bueno, pues es posible y vuelvo a insistir, es recomendable hacer esa revisión o acudir a unos especialistas, unos profesionales, en este caso como Zocóptica, o bien para hacernos una revisión del oído o de la vista. Zocóptica, para que veas, para que oigas. Muy bien, Aurelio González, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre por estar. Vamos a hacer una pausa rápida en el camino, regresamos enseguida, tenemos más cosas. Hasta ahora.